Entonces vamos a hacer un problema de aire que entra a una tobera adiabática, montar las condiciones de entrada, la velocidad de entrada, temperatura y presión, y las condiciones de salida, presión y temperatura. Y usando calores específicos variables, determine la eficiencia isentrópica y la velocidad de salida. Acuérdense que usar calores específicos variables implica usar la tabla de aire. ¿Ok? Entonces, en este problema viene una parte C que es calcular la generación de entropía, pero nosotros ese tema no lo vamos a cubrir en termodinámica 1, entonces no vamos a hacer la parte C. Pero recordar siempre que entra a un diámetro y sale a otro diámetro. Una tobera, ella trabaja con aire. Tenemos presión de entrada, 500 kilopascales. Temperatura de entrada, 400 Kelvin. Y velocidad de entrada, 30 metros por segundo. Ahora tenemos presión de salida, 300 kilopascales. Temperatura de salida, 350 Kelvin. Y nos preguntan cuál es la velocidad de salida y cuál es la eficiencia de esta tobera. ¿Ok? La eficiencia isentrópica de esta tobera. Entonces empezamos a trabajar. Y para una tobera, lo primero que hacemos es aplicar esa primera ley. ¿Okay? Fíjense que nuestro gráfico, temperatura versus H, solo como es aire, él nunca tiene una saturación, entonces vamos a tener solo dos isomeres. Y ya nos dan que una son 500 kilopascales y que la otra son 300 kilopascales. Y nos dan las temperaturas. ¿Verdad? La primera está a 400 Kelvin, pongámosle Kelvin acá para no tener que calcular en centígrados. Nos dice que está a 400 Kelvin. Y la segunda está a 350 Kelvin. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida atlántica, que fue la que nos dio. Ok, entonces tenemos esa primera ley y vamos a ver, es un sistema de flujo estacionario. Y entonces tenemos primera ley completa. Profe, Ajá. ahí en el diagrama lo que hizo fue nada más dibujar una parte de la campana. No, no hay nada de la campana, absolutamente. El aire no tiene campana de saturación. O sea, nunca hemos visto aire líquido hirviendo, cambiando de fase. Él es un gas. Cuando trabajamos con gases, no ponemos campana de saturación. Esa campana, si usted la quisiera hacer, estaría bien pequeñita. Quién sabe a qué presiones y temperaturas bajas. ¿Ok? Entonces, estamos trabajando en dos isóbaras que lo que dibujamos nada más es la parte que está después de la saturación, que es la zona de vapor sobrecalentado, y ya es tan caliente para lo que es ese gas, ¿verdad? Que estamos en la zona de gas, nada más. No hay posibilidad de que haya vapor, ahí no ponemos campana de saturación, ¿ok? Es aire. Es diferente de cuando tenemos agua o un refrigerante. ¿Ok? Está bueno la pregunta. Energía cinética de entrada menos energía cinética de salida.
Y vamos a asumir que los cambios de energía potencial son cero porque la entrada y la salida están a poca distancia. ¿Okay? Entonces, esto es cero, es adiabático, sin trabajo. Esta fue la forma en que encontré mejor que me dieran las condiciones en que ponían, en que hacían la simplificación de la primera ley, porque muchos no ponían absolutamente nada. Entonces, de esta forma, no tienen que explicar con palabras como hace Engel, que, ok, como es un sistema diabático y es un sistema sin trabajo, y cambio de energía potencial cero, sino que en una línea indica, en un par de líneas indican todo. Ok. Entonces, tenemos que el H de entrada menos el H de salida más la energía cinética de entrada menos la energía cinética de salida va a ser igual a cero. Entonces, fíjense en un detalle que tenemos el dato, perdón, tenemos, nosotros tenemos los datos para conseguir el H de entrada. Para conseguir el H de salida tenemos el dato de la velocidad de entrada y entonces este es nuestro incógnito. Entonces vamos a despejar esa energía cinética de salida. Va a ser igual a el H de entrada menos el H de salida más la energía cinética de entrada. ¿Okay? Esta va a ser nuestra ecuación para calcular para calcular esa velocidad de salida que nos piden. ¿Ok? Ahora, para calcular la eficiencia isentrópica, acuérdense que lo que hace la tobera es aumentar la velocidad significativamente. ¿No? Entonces esa velocidad de salida va a ser mucho más grande que esta de entrada. ¿Okay? Entonces, vamos a comparar el caso adiabático con el caso isentrópico. Y entonces vamos a tener que esa energía cinética de salida adiabática va a ser el HE menos el H de salida adiabática más la energía cinética de entrada. Eso no cambia. ¿Okay? Y aquí sería la energía cinética de la salida isentrópica. Sería el H de entrada menos el H de la salida isentrópica más la energía cinética de entrada. Fíjense que es un caso diferente al de la tobera que hicimos en clase hoy hace 8, porque en la clase de hoy hace 8 nos decían que esta velocidad era aproximadamente cero. Entonces, la fórmula para ese caso, para calcular la eficiencia isentrópica, es diferente de ahora, porque tenemos otro caso. ¿Ok? Entonces, cuando comparemos la energía cinética del caso adiabático, como una tobera va a tener más ineficiencias, digamos alguna fricción, alguna cosa, la velocidad de salida del caso adiabático va a ser menor que la del caso isentrópico. Entonces la energía cinética del caso adiabático va a ser va a ser menor que la del caso isentrópico. Entonces, nuestra eficiencia de esa tobera va a ser, vamos a poner la que es más grande, es esta, la energía cinética del caso isentrópico, energía cinética del caso adiabático. ¿Ok? Y fíjense que ya no son solo las velocidades, porque tenemos
las velocidades de salida porque tenemos menos la velocidad de entrada. ¿Ok? Entonces, esto va a ser lo que vamos a usar para calcular la eficiencia isentrópica. Entonces, vamos a ver primero, vamos a asumir que el aire es un gas ideal y vamos a usar la tabla A17. Porque fíjense que la tabla A17, voy a ponérselas en pantalla. Voy a buscar la tabla A17. Ok, ¿qué dice la tabla 17? Aire, gas ideal. Entonces tenemos que anotar que estamos suponiendo que el aire es gas ideal para usar esa tabla. Y vamos a ver la entrada. Entrada. Temperatura son 400 Kelvin. Vean que nos la dieron de una vez. Y vamos a buscar a 400 Kelvin. Ok. Ahí tenemos el H. .11.000 11.640, perdón. Esperen, este es nitrógeno. Vamos a irnos un poquito más arriba. Ahora sí. Ok, aquí tenemos 400. Esa es la entrada. Y vamos a anotar el H de entrada son 400.98 kilojoules por kilogramo. ¿Qué vamos a anotar también? El PR de entrada, que son 3.806. Y él no tiene unidades. ¿Ok? Entonces anotamos a la entrada, a 400 Kelvin, anotamos el HE y el PR de entrada. Ahora en la salida adiabática tenemos que la temperatura son 350 Kelvin, siempre el dato que nos dan, a menos que nos digan otra cosa, es el dato del caso adiabático. Entonces vamos a leer a 350 Kelvin. Quiero compartir la pantalla. Ajá, aquí tenemos 350 y tenemos SH. 350.49 kilojoules por kilogramo. Okay. Déjenme poner un cuadrito. Fíjense que este nos salió más sencillo que el que hicimos en clase, porque el que hicimos en clase nos dieron la temperatura en centígrados, tuvimos que pasar la Kelvin y creo que tenemos que hacer interpolaciones. Okay. En ese caso nos salió directo. Ok, ahora, para la salida isentrópica, vamos a ver si alguien recuerda cómo era que hacíamos. ¿Alguien recuerda cómo hacemos la salida isentrópica? No todos a la vez. Okay. Para la salida isentrópica siempre lo que vamos a usar es que la presión de entrada entre la presión de salida va a ser igual al PR de entrada entre el PR de salida.
Eso es solo para el caso isentrópico. No sirve para caso adiabático. ¿Ok? Entonces, tenemos la presión de entrada, tenemos la presión de salida, tenemos el PR de entrada y vamos a despejar el PR de salida. ¿Ok? Entonces calculamos el PR de salida como el PR de entrada multiplicado por la presión de salida entre la presión de entrada. La despejamos de acá. Fíjense que esto solo ocurre cuando S es constante. ¿Ok? Porque acuérdense que por ahí una compañera, alguien me ha preguntado qué era esto. Esto era E a la S0, algo así. Y ocurría solo cuando estábamos en el caso isentrópico. ¿Ok? Entonces, ponemos los datos. El PR de entrada lo leímos, 3.806. Presión de salida, 300 kilopascales. Y presión de entrada, 500 kilopascales. ¿Okay? Entonces aquí nos va a dar Hasta el revés, bro. ¿O no? estoy pensando. Aquí tenemos, lo paso para acá. Este para acá, salida entre entrada. Si no, está bien. Salida entre entrada. La salida de la tobera siempre es a menor presión, acuérdense, que aumenta la velocidad, pero baja la presión, porque ese aumento de velocidad hace que se pierda muchísima energía. Entonces vamos a ver. 3.806 por 300. 2.2836. Entonces vamos a tener, vamos a ponerle aquí, Profe, ajá, ahí donde puso P sobre PSA, ¿qué es lo que dice en letras pequeñas? Es que no se ve. a ese constante, Ah, ok. ese constante. O sea, esta relación solo la podemos usar para el caso isentrópico. Ok, La gracias. relación de presiones es igual a la relación de presiones relativas. ¿Ok? Y esas presiones relativas son las que están acá en esta columna. Firme, porque vamos a tener que buscar en qué rango está esa presión relativa. ¿Ok? Vamos a inspeccionar y vamos a buscar el valor de 2.28. Estamos acá en la tabla de aire. ¿Verdad? Y vamos a buscar entre qué valores está 2.2836. Está entre 340 y 350, ¿lo ven? Entre estos dos valores. Entonces, fíjense que no nos preguntan cuál es la temperatura, pero fíjense que va a dar un poquito más baja que la temperatura de salida del caso real. Eso es, siempre se da en el caso isentrópico. Siempre es una temperatura más baja que la temperatura del caso real. ¿Ok? Entonces, vamos a inspeccionar inspeccionando la tabla A17 para este valor. ¿Y qué es lo que nos interesa? Fíjense que aquí no nos pidieron la temperatura, pero podríamos sacarlo, ¿no? Pero vamos a poner temperatura. No, temperatura no nos la piden. Pero igual podemos sacar, vamos a poner. Está entre 340 y 350 y el H
en kilojoule por kilogramo. Vamos a anotar los valores 340,42 y 350,49. Y lo que conocemos es el PR. Y tenemos 2.149 y 2.2836 con 2.379. Voy a dar de compartir. Aquí tenemos. ¿No? Lo que nos interesa es el H. Entonces vamos a encontrar esto. Y vamos a buscar la temperatura nada más para efectos ilustrativos. Pero igual ustedes aquí, en el diagrama, lo que podrían poner es que esa salida isentrópica está un poquito más baja. ¿Okay? A menos que les pidan la temperatura, no haría falta que la pongan. ¿Ok? A menos que se las pida. Entonces hacemos la interpolación. Si alguno la tiene ya me avisa. Pero vamos a poner 2.149 2.2836 2.379 podríamos redondear hasta 28.36 a 4, pero no importa, démoslo así. A 28.4 para que tengan la misma precisión de la tabla. Vamos a poner acá 340.42, 350.49. Entonces tenemos 346.39. ¿Okay? Y si quisiéramos ver la temperatura, está entre 340 y 350 y nos da 346. Entonces está un poquito más abajo que esto. Eso es típico. Entonces tenemos, este es un proceso y el otro sería este. Okay. Siempre caso ideal tiene temperaturas más bajas. Entonces vamos a ver que nos dio aquí que el H de salida isentrópica son 346.39 kilojoule por kilogramo. Y vamos a usar, aquí vamos a ponerle 2 y 3. Entonces vamos a usar el 2, vamos a usar vamos a calcular esa energía cinética de salida. La diabática, que es un medio de punto por la velocidad de salida al cuadrado, y va a ser igual a m punto por HE menos HSA más un medio de la velocidad de entrada al cuadrado. Acá. El m punto se nos va a cancelar y entonces si multiplicamos por 2 aquí y por 2 aquí, aquí este se nos cancela y nos queda la velocidad de salida al cuadrado, un valor ahí. ¿Okay? Entonces esa energía cinética, perdón, esa Vs al cuadrado va a dar el H de entrada
400.98. El H de salida. 346, perdón, la diabática. 350.49. Ellos, los dos están en kilojoule por kilogramo. Paréntesis grande, creo que. Y a eso le sumamos nivel de la velocidad de entrada al cuadrado, que es 30 al cuadrado, metro cuadrado por segundo cuadrado. Y vamos a ponerlo 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado son 1 kilojoule por kilogramo. Entonces cancelamos ese metro cuadrado por segundo cuadrado y nos va a quedar todo en kilojoule por kilogramo. Entonces, VS, pudimos haber hecho al revés, pasar este, yo creo que era mejor, pero no importa, dejémoslo así. Velocidad de salida al cuadrado, para que nos hubiera dado de una vez. Vamos a hacer. Entonces, 400.98 menos 350.49 son 50.49. Todo esto por 2. ¿Okay? Más. Entonces, 30 cuadrado entre nos da 0.45. Multiplicamos por 2. Entonces esto va a darnos 50.49 más 0.45 y así por 2 son 101.88 kilojoule por kilogramo. Ok. Hacer la conversión al revés. 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado son 1 kilojoule por kilogramo. Una vez ha sido más fácil de pasar ese kilojoule por kilogramo a metro cuadrado, pero bueno, el segundo cuadrado. Entonces esto vamos a multiplicar. Perdón, por mil. Entonces, esa velocidad de salida al cuadrado son 101.88. 101.000. 880 metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces aquí deseamos que esa velocidad de salida al cuadrado de las raíz cuadradas y voy a conectar con esta velocidad de salida. Eso. 319.19. Entonces vamos a ponerle 19 al punto 2, como quieran, metros por segundo. Entonces ya tenemos esa respuesta. Profe, Ajá. creo que en la calculadora le faltó un 8. Es 1018.80. Son 101.88. A multiplicar por 1000. 101.880.
Ajá. Déjame ver si lo puse bien. Sí, yo creo que sí está bien. Eh, creo que está bien. 101,88 por 1000. 880. Voy a poner ese número más bonito. 100,000, ponemos la coma 3 lugares. Sí, creo que está bien. ¿Qué dicen los demás? Aunque a mí no me molesta equivocarme, ¿verdad? Pero creo que está bien. Perdón. ¿Estamos de acuerdo con esas 319,19? Yo creo que está bien. Ahora nos falta encontrar la eficiencia isentrópica, ¿verdad? Entonces, ya tenemos eh, tenemos la velocidad de salida. Entonces vamos a calcular con 2. 2, 3, oigan, qué malas cuentas. Esta es la 4, perdón. Esta es la 4. Entonces vamos a usar 4. 2 y 3 en 4. Vamos a poner 2 y 3 en 4. ¿Okay? Entonces la eficiencia isentrópica de esa tobera va a ser. Arriba ponemos la de salida adiabática. Okay, entonces tenemos M punto, vamos a poner M punto, HE menos HSA, más un medio de la velocidad al cuadrado, y ahora vamos a tener M punto HE menos HSS más un medio de VE al cuadrado. Ok, los M puntos se nos van a cancelar. Entonces, esto ya lo tenemos. Es, de la parte de arriba son 100,880 entre 2. Y eso tiene unidades de metro cuadrado por segundo cuadrado. El de abajo lo tenemos que calcular. Entonces, H es 400,98 menos el H es SS es 346,39. ¿Sí? Déjenme ponerlo mejor en la parte de abajo. Vamos a ponerlo aquí. Ok, porque se nos va a hacer un... Entonces, arriba van esos 100,880 entre 2. Y vamos a poner abajo eso que es más largo. 400,98 menos 346,39. Ahora sí lo voy a hacer. Profe, Ajá. ¿no se supone que la velocidad que acabamos de sacar es la de salida? La de entrada ya nos lo daba el problema, creo. Sí. Sí, por eso es que estoy poniendo este número, nada más. Es que ese número es el de salida. El 101,880. El de la diabática, sí, ese es el que va arriba. Ese es el que va arriba, la salida diabática. Acuérdense que esa velocidad es más chiquita. Y entonces la energía cinética diabática va arriba y la isentrópica va abajo. Y como la diabática la acabamos de estar calculando, entonces no puse todos los números porque ya los tenemos. Aquí teníamos
La energía cinética de la salida diabática es un medio de m punto, vamos a ponerle aquí, por la velocidad de salida al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que multiplicamos todo por 2 para todo este valor por 2 para no tener, para poder tener esta velocidad de salida, nada más. Ahora, podemos volver a poner todos los valores, es exactamente lo mismo. Esto de acá, con esto de acá, ¿verdad? Al cuadrado. Aquí lo teníamos por 2. Yo lo que hice fue dividirlo entre 2. Lo que vamos a hacer es dividirlo entre 2 para no volver a poner todo eso, pero lo podemos poner. ¿Verdad? También podemos ponerlo si les enreda. Pero ya tenemos el valor. O sea, que arriba tendríamos. Vamos a ver. Vamos a poner los valores. Profe, yo la verdad creería lo mismo que el compañero está hablando, porque ahí es velocidad de entrada. La velocidad de entrada es la misma en ambos casos. Ajá, pero es que ese 1000 Ok. y resto que estábamos calculando es de salida. Acuérdese que no importa, hacemos los números otra vez. Calculamos la energía cinética de salida diabática y lo único que cambia es este número. En el caso isentrópico cambia este número. En nosotros todos tenemos este mismo número, ¿ok? Entonces vamos a poner esto de acá. En vez de querer ganar un poquito de tiempo, vamos a ponerlo. Voy a quitar eso. Y vamos a poner los valores, ¿ok? H de entrada es 400.98. El H de salida diabática es 350.49. En kilojoule por kilogramo, ¿ok? Vamos a pasarlo a metros cuadrados por segundo cuadrado. 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado son 1 kilojoule por kilogramo. Ok, entonces esto se nos va a cancelar. Y aquí vamos a tener igual a cambiarlo. Metro cuadrado por segundo cuadrado, 1 kilojoule por kilogramo. Entonces estos se los cancelan con este. Aquí le vamos a sumar un medio de la velocidad de entrada al cuadrado, que son 30 al cuadrado, metro cuadrado. Un medio de 30 al cuadrado, metro al cuadrado por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces hacemos ese cálculo. Vamos a tener un valor arriba y un valor abajo. Vamos a ponerlo. Voy a empezar con el que tiene el cuadrado. Con el de que tiene paréntesis. Perdón. Entonces ponemos 400. Usualmente yo trato de ir por partes para no equivocarme en un momento y después todo me sale igual. Ok, entonces estos son 50.49 por 1000. Y eso le vamos a sumar la velocidad de entrada al cuadrado. No sé qué tan es esta calculadora. Entonces arriba tenemos 50.940. Vamos a ver si es cierto. 400.98 menos 349. No me falta sumarle el valor. Claro, 50.940. Más, voy a poner más. 298. Ah, es que son 490. No sé, está bien. Me puse disléxico.
Porque uno me da 4.90, cuando le sumo esto me da 9.40, creí que lo había puesto al revés. Ok. Ok, y el de abajo nos da, vamos a contar de abajo, 400.98. 639 por 1000 más el mismo número, 55.040. Entonces, fíjense que esto es intermedio y es irrelevante. Lo que interesa es el resultado que nos va a dar. Pero ¿en qué me ayuda esto? En que si pues, después de que he tenido todo esto, un paréntesis, empiezo a hacer lo de abajo y meto algún número abajo malo, entonces no me sale malo el resultado, sino que reviso solo uno y después el otro. Ok, entonces eso me da 50, 940. Si ustedes lo ven, ¿ves? Al multiplicarlo por 2 es 601.880. Eso 940 entre 55.040. Entonces me da 0.92. Puedo redondearlo a 6. 55. Entonces la eficiencia de la tobera es 0.92%, nos da 0.96%, nos da 92.6%, perdón. Ok. Esa sería la eficiencia de esa tobera. Ok, ¿alguna duda más? Siempre ponemos el valor que es más alto en la parte de abajo cuando estamos hablando de eficiencias isentrópicas. En el caso de la tobera, tenemos este valor que es en este caso, hoy tenemos este valor, que es el de la velocidad de entrada, porque en este caso no era cero. La vez pasada, fíjense que cuando no hay velocidad de entrada, es mucho más sencillo hacer el cálculo porque no tenemos que agregar esto. Nos queda todo en kilojoules por kilogramo. ¿Algún problema en especial que quieran hacer? Voy a ver si encuentro uno de calores específicos constantes, ¿ok? O si tienen algún problema que quieran hacer, ¿verdad? Claro. Que vacilón casi no tiene problemas de temperatura, de calor específico constante. Déjame ver aquí. ¿Sí? Gases ideales. Usualmente no nos da tiempo de hacerlos. Más bien tratemos de hacer otro porque calor específico constante probablemente no se nos vaya a evaluar. ¿Ok? Buscar otro.
problemas de balance de entropía. No, que va a ser, no hay problemas de cierta constante. Profe, estos ejercicios casi siempre todos son de averiguar la eficiencia. Bueno, acuérdense que la vez pasada, los que hicimos la vez pasada nos daban la eficiencia y tenemos que averiguar temperaturas o otras cosas, ¿vale? Y estos son más bien que hay que averiguar la eficiencia. La vez pasada hicimos uno donde determinamos la potencia cuando nos daban un flujo máximo y nos daban la eficiencia de la turbina. El compresor que estudiamos también nos daban la eficiencia, bueno, sí teníamos que calcular la eficiencia isentrópica. Esos son los que son un poco más largos. Eh, no, en realidad no, cuando se hacen largos, muchas veces es porque tenemos que hacer interpolaciones en el caso del aire. Déjenme ver. Voy a buscar acá. Voy a dejar de grabar acá.